Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final, que se trata de la comparativa entre un sistema solar fotovoltaica versus una central con generador a gas natural. Nuestro equipo está conformado por Casares Marisol, Valadez Juan y su servidora Ana Arbizu. La materia es de energía y medio ambiente. Como índice tenemos que lo primero que veremos sería el fabricante y país de origen del sistema fotovoltaica, tanto del generador que escogimos. En la siguiente diapositiva tendremos el tipo de energía solar. En el siguiente tendremos el diagrama esquemático. En la siguiente diapositiva la tabla comparativa. Posteriormente seguiremos con los costos, el calendario de obra, las ventajas y desventajas. Y a lo último de la presentación mostraremos la tabla resumen. Como fabricante del equipo, escogimos el equipo CAT, generador de gas natural Caterpillar. Como módulo fotovoltaico, escogimos un Canadian Solar monocristalino CNS de 555 watts y un inversor Growatt de 3 kilowatts. El sitio web ahí está a continuación. Igual el país de origen se puede ver en los enlaces picándole a cada uno de ellos. Como energía solar limpia, escogimos la fotovoltaica, porque la energía que proviene de la radiación solar y que puede transformarse en electricidad mediante paneles fotovoltaicos o en calor mediante sistemas solares térmicos. Es una fuente renovable, limpia y disponible en todo el planeta, ya que no produce emisiones directas de CO2 durante su operación. Probablemente posterior a su operación, sí emitan algunos contaminantes. Como diagrama esquemático, así facilito, tenemos que son los módulos, los cuatro paneles que están abajo, ahí dice Canadian Solar. Tenemos que están conectados a un inversor, de ahí a un centro de carga y de ahí a un medidor bidireccional. Como tabla comparativa, tenemos que en la primera columna tenemos el equipo, en la segunda columna tenemos el gas natural y la comparativa con la solar fotovoltaica. En la capacidad instalada en kilowatt tenemos la misma, le pusimos la misma cantidad. Primero escogimos el generador y posteriormente escogimos la capacidad porque se puede ajustar en nuestro sistema fotovoltaico. Entonces, en las horas de generación, que son horas total al año, tienen las mismas porque pues los paneles solares nada más dejarían de trabajar pues en horarios, en días lluviosos, etcétera. O sea, no como tal, no tendrían pues una pausa, ¿no? Y de la misma forma el generador. El consumo de combustible tenemos que en metros cúbicos al año tenemos en el gas natural 1.731.850 metros cúbicos al año. En solar fotovoltaica pues sabemos que no consume ningún tipo de combustible. Como costos de operación en dólares al año en gas natural, tenemos los 365.504 dólares al año. Y como solar fotovoltaica, pues sabemos que no tiene ningún, perdón, sería un costo, un pago único de 2.351 dólares. Las emisiones de CO2 en toneladas métricas al año, pues tenemos que en gas natural no tenemos perdón, perdón, disculpen. En gas natural tenemos que las emisiones de CO2 son 1.73 toneladas métricas al año. Lo que sabemos de solar fotovoltaica es que pues realmente no emiten emisiones de CO2, más que como lo comentaba anteriormente, que emiten CO2 después del uso que le das, después de la vida útil del panel, ¿no? En superficies de metros cuadrados tenemos que el gas natural es de 12.72, que después les enseñaremos cómo obtuvimos este valor. Y en solar fotovoltaica nos dio 32 metros cuadrados. Como costos operativos del sistema fotovoltaico, tenemos que como son cuatro módulos y un solo inversor, el costo, pues ahí se ve que primero nos dan los costos por los cuatro módulos, los costos por el inversor, los costos de instalación y después algunos costos directos, ¿no? O indirectos que salen pues que salen a lo mejor en la obra y todo eso. Entonces, el costo total de operación, perdón, de instalación, junto con sumándole los 8% del IVA, tenemos que el watt de corriente nos sale en 1.01 dólares, lo que nos da un total de 2.351 dólares. Como calendario de obra, tenemos que en la semana 1 o 2 sería el visita, perdón, del sitio y tomas de datos. La semana 2
el diseño eléctrico y los permisos entre la semana 2 y 5, perdón. En el mes 1, la compra, obra civil e instalación de los paneles. La semana 7 sería el montaje eléctrico, ya sean las conexiones internas, ¿no? La semana 9 serían las pruebas y entrega ya del sistema. En tiempo estimado total sería un mes y medio hasta 3 meses. Las ventajas y desventajas de los paneles solares fotovoltaicos. La principal ventaja es que el costo de energía se vuelve casi cero o prácticamente cero, ya que produces energía a partir del sol y la luz solar pues es gratis, así que básicamente pues no pagarías luz. También he sabido que los paneles solares no hacen ruido, de hecho pues el proceso para obtener energía son reacciones químicas que no producen sonido. También se sabe que la vida útil de los paneles solares pues es muy larga, a, llegando a tener periodos de vida de 20 a 30 años y se requiere muy poco mantenimiento. Básicamente son mantenimientos preventivos y limpiar los cristales, darles mantenimiento es muy fácil, por lo que no se requiere mucha mano de obra para poder mantener un panel solar fotovoltaico. Las desventajas es que pues dependes mucho de las horas de sol, de cuando haya luz, por lo que en las noches pues no estarías produciendo energía. También el costo inicial es muy elevado, la instalación de los paneles solares pues es muy cara y depende mucho del clima. Por ejemplo, si está nublado o hay neblina, se le dificulta mucho producir energía a los paneles solares. En las ventajas y desventajas del generador de gas natural, tenemos que la principal ventaja pues es que tienes energía la 24/7, siempre y cuando estés conectado a suministro de gas. También la inversión inicial es mucho más baja que instalar paneles solares y con un generador de gas natural pues vas a tener luz incluso cuando haya apagones y comparándolo con los paneles solares, estos no van a estar disponibles si llega a haber apagones. La desventaja es que pues a comparación de la energía solar pues el gas sí tiene costo, entonces vas a tener que estar pagando por gas. También son muy ruidosos, hacen mucho ruido cuando están operando y el mantenimiento pues tiene que ser muy constante y tienes que estarlo haciéndole mantenimientos preventivos muy seguido. En los datos del sistema fotovoltaico tomamos en cuenta el peor de los escenarios, que sería que trabajara en el invierno, que es cuando hay menos sol, que dura menos el día. Entonces estaría trabajando un total de 12 horas y generaría energía total por día 24 kilowatts. Aquí lo que cabe resaltar es que en el área requerida para generar esa energía, pues serían 32 metros cuadrados. Esto es relativamente poco, sabiendo que pues los techos promedio, que es donde la gente acostumbra poner paneles solares, pues miden entre 100 a 250 metros cuadrados, por lo que en muy poco espacio pues tendrías energía para abastecer una casa promedio. En esta diapositiva podemos ver la cantidad de energía que va a entregar nuestro proyecto de paneles solares con una capacidad de 2 kilowatts. Al año nos estaría entregando 3.580 kilowatts hora por año. Esa es la cantidad de energía que nos estaría entregando nuestros módulos fotovoltaicos. Esto se debe a que se podría decir que la zona en donde está contemplada es una zona con muy alta radiación solar, que viene siendo Caléxico. El proyecto nos indica que pues estaría entregando una cantidad bastante alta a pesar de la capacidad que tienen nuestros módulos fotovoltaicos, ya que un panel de 2 kilowatts produce entre 2.800 y 4.200 kilowatts al año, pero el de nosotros está en una parte relativamente alta debido a la buena radiación que hay en la zona. En las dimensiones de nuestro generador de gas natural podemos ver que pues es relativamente grande debido a la capacidad que tiene, pero comparado con otros generadores, pues básicamente pues es pequeño. Es un generador de un tamaño normal, nada más que pues para una casa sí sería un poco grande. Vamos a presentar los datos del generador de gas natural. Como potencia máxima tenemos los 2.32 kilowatts. Las horas de operación de este sistema serían de las 24 horas al día. En total de usos en horas sería un total de 2.880 horas. El total de gas natural
tenemos que los metros cúbicos al año son de 1.731.850. Esto pues ya se los dije anteriormente en la tabla comparativa. El total de energía por kilowatt al año serían de 4.084. En los costos sería en pesos mexicanos al año serían de 7.310.075 pesos y en dólares serían casi 366.000 dólares. Como emisiones de CO2, tenemos que el generador de gas natural utiliza, perdón, eh, emite 224 toneladas métricas al año, lo que equivaldría a un total de 30 casas que utilicen energía en un año y 46.7 hogares, casi los 47. Serían 3 camiones de gasolina. eh, También tendríamos 21 galones de diésel consumidos. Entonces sabemos que la generación pues es demasiado elevada, ¿no? A pesar de que es un generador relativamente pequeño. Como resultados, tenemos que el generador utiliza 48.600 galones de gasolina al año. Por lo tanto, equivale a 432 toneladas métricas de dióxido de carbono, como anteriormente también lo comentaba. Como tabla resumen, ya casi para terminar, tenemos que el equipo, eh, el gas natural y la solar fotovoltaica, como previamente ya lo había mencionado, ahorita nada más se agregaría qué método conviene, ya sea el sistema fotovoltaico o el generador de gas natural. En el caso de, perdón, disculpen, en el caso de la energía total sería de 2.32. Disculpen, la capacidad instalada en el gas natural y en el solar fotovoltaico es el mismo. Aquí el fotovoltaico utiliza la radiación solar, es una fuente gratuita, en pocas palabras, inagotable y distribuida. El gas pues depende de un combustible con precio fluctuante y sujeto a geopolítica y suministro. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no es fácil tampoco conseguir el gas natural, el combustible ese, y pues sabemos que el sol pues es una fuente finita, jamás se va a acabar, perdón, infinita. En cambio el gas natural sí es una fuente finita, lo que quiere decir que sí va a llegar a un punto en donde pues se va a acabar. Eh, pero pues como tal sabemos que ambos utilizan la misma capacidad, la misma potencia instalada, ¿no? Las horas de generación también serían las mismas. En el generador, recuerdo que pusimos 2.800 horas, pero en realidad, pues, ajá, aquí serían las 2.880 horas en ambos casos, ¿no? Y sabemos que son las mismas horas de generación en ambos sistemas. Como consumo de combustible en metros cúbicos al año, tenemos que el gas natural consume 365.504. Perdón, 1.731.850. Y el solar fotovoltaico, pues no, realmente pues no consume ningún tipo de combustible, ya que es una energía limpia, como previamente también ya lo había mencionado. En este caso, ¿qué método conviene más? El generador necesita demasiado combustible constantemente, lo cual representa un alto costo de operación. Por lo tanto, obviamente que vamos a escoger el sistema fotovoltaico. Como costo de operación por dólares al año, ya lo mencionaba, en solar fotovoltaica nada más vas a utilizar un solo pago, y si acaso aquí mismo podemos también agregar a lo mejor algunos dólares, alguna cantidad de dinero para el mantenimiento de este equipo. De igual forma, pues en el gas natural se agregaría ese valor porque pues ahí nada más dice el costo de operación, ¿no? Más sin embargo, a lo mejor podemos para aumentar la eficiencia o la vida útil de ambos equipos. Entonces, como emisiones de CO2, sabemos que la solar fotovoltaica no emite nada, entonces por ende nos vamos a ir para allá, tanto como ingenieros en energías renovables, como personas que nos interesan, que realmente ven lo que está sucediendo en el país, realistas, que realmente nos importen las emisiones de CO2, pues claramente nos vamos a ir por la solar fotovoltaica. En superficie de metros cuadrados, tenemos que el gas natural utiliza una superficie de 12.72 metros cuadrados, como previamente lo mencionamos. Utilizamos nada más el ancho y el largo del generador,
para saber en qué superficie va a estar. Entonces, como solar fotovoltaica, tenemos una superficie de 32 metros cuadrados de los paneles, pero en este también es curioso que vamos a escoger fotovoltaico, a pesar de que eso es una mayor superficie. Sabemos que los paneles solo pueden estar instalados sobre techos o para, obviamente también sobre el suelo, no digo que no, pero este en sí, este sistema va a estar sobre un techo o también se puede adaptar como un estacionamiento. En cualquiera de los dos, pues realmente esa superficie, pues no la estaríamos usando, no nos estaría estorbando como en la superficie del generador, ¿no? Em, Como conclusiones para la realización del proyecto, tenemos que los paneles solares al principio son una inversión muy alta, pero el propósito es reducir el impacto ambiental. Entonces, reducir la contaminación sonora y tener un equipo más confiable y duradero es la mejor opción. Por nuestra atención sería todo y muchísimas gracias.